Bueno, ya estamos con nuestra invitada, doña Rafaela, una persona muy educada, se nota buena gente y entonces es muy concentrada en lo que hace y eso es pero si es por el muy tema, importante. tiene que ser buena gente. Sí. Doña Rafaela es la invitada nuestra, psicóloga clínica, y vamos a tratar un tema muy importante en el día de hoy, es el duelo. Buenas noches, doña Rafaela. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Para mí es un honor estar aquí en su programa, un programa tan visto no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y estoy muy agradecida por su invitación. Gracias a usted. Veo que vino Oli a la entrevista, muy buena, todavía se está hablando. Y tenían Sí, uniforme. este es nuestro uniforme. Usted tiene un centro aquí muy importante que hacía falta en el país, sí. No solamente en la región, no solamente en Santiago, sino en el país. Hábleme de ese centro. Sí, mira, nosotros tenemos un centro donde hemos agrupado una cantidad de profesionales de la salud mental. Comenzamos con Oguis, que tiene su especialidad en drogodependencias, psiquiatras, tenemos al doctor Carlos Domínguez, tenemos también especialistas en niños y en infanto juvenil, también en terapia de familia, tenemos neurólogos, neurólogos psicológicos. Estoy yo con duelo, terapia cognitivo-conductual. Ahora estamos también, que vamos a comenzar con el servicio a envejecientes. Y tenemos ese grupo ahí que... Bueno, todos los temas son interesantes. Sí, muy buenos. Hace mucha falta en el país. Sobre el duelo, miren, cada día mueren más personas. Y uno se alegra mucho cuando nace un pequeñito, la alegría que lleva a la casa, y entonces eso celebramos, brindamos con champaña, todo. Vienen los vecinos, vienen los familiares, pero cuando una gente muere, qué dolor, qué cosa tan grande. Sí. Es un dolor profundo, un dolor muy... el dolor de la pérdida se siente mucho a nivel emocional y a nivel cognitivo, todo, y a nivel hasta físico, porque ese proceso es difícil de uno entenderlo, a pesar de que es algo que deberíamos de estar preparados, porque eso lo traemos desde el momento en que nacimos. Y nacer y morir. Eso, es como, hay una lectura muy, muy bonita que es sobre el caballo sobre la mesa. Y eso viene siendo la muerte. Es el caballo que está sobre la mesa y que nosotros no podemos alejarnos de ese caballo, aunque uno quiera. Lo que pasa es que tú sabes que el duelo, ese proceso que se vive, va a depender mucho de la persona. Tiene muchos componentes realmente. Tiene cómo es la persona, hasta el nivel social, la costumbre, la cultura de los pueblos. O sea que hay muchas cosas que inciden en sí, en cómo la persona puede reaccionar ante la pérdida de un ser querido, incluso sobre la pérdida de otras cosas. Por ejemplo, de un divorcio. Hasta de un anillo. Sí, una pérdida es una pérdida. Una mudanza. También, dejar el barrio, el lugar donde uno vivió. Sí, y también, por ejemplo, los niños sufren cuando cambian de colegio. Entonces, si todo eso nosotros lo tratamos como un duelo, realmente, no solamente nos vamos a quedar en la parte de la muerte, aun cuando sí tratamos muchos pacientes con ese problema, por el dolor causado y que pasan por esas etapas de duelo que comienzan con la negación. O sea, la gente se niega a aceptar que perdió ese ser querido, sobre todo cuando son por accidentes traumáticos
Sobre es todo más accidentes de difícil. tránsito. Sí, es más difícil ya que la persona como que acepte de una vez esa pérdida. Por, por eso de que eso fue algo inesperado. A veces nosotros podemos, si tenemos personas, por eso le hablo que hay diferentes tipos de duelo, porque cuando tenemos personas ya enfermas terminales, No hay resignación, sí, pero es más, sí, más aceptable. es más aceptado porque el duelo no comienza cuando la persona fallece. El duelo comienza antes. Desde que esa persona está enferma, comienza el duelo. Poco a poco esa persona va como, no como despidiéndose, pero sí aceptando que se va. Ya. Y entonces poco a poco va aceptando ese momento. Es lo que yo llamo, personalmente yo lo llamo el silencio compartido. Porque llega un momento en que esas personas están a tu lado, pero ya tú no tienes esas conversaciones con ellos, tú siempre estás con ellos a su lado, pero ellos no pueden expresarse. Entonces tú comienzas a vivir esa soledad acompañada, porque la persona está ahí todavía. Entonces eso es lo que yo lo llamo así por eso. Y ya cuando llega el momento, sí se sufre mucho, se sufre la ausencia, sobre todo eso pasa mucho con las viudas. Las viudas sufren mucho la ausencia, sobre todo cuando son matrimonios muy largos. ¿Se han visto que mueren día después? Entonces ahí es que tenemos nosotros el papel más importante. Y yo le digo, vamos a acompañar a esas personas que son los cuidadores de esos que están enfermos. También dentro de la terapia de duelo existe ese acompañamiento a esas personas que tienen familiares, esposos, enfermos. Entonces uno lo puede acompañar, incluso con servicio a domicilio. Puede ir, porque pasa que tú tienes 40 años durmiendo con una persona a tu lado y llega un momento en que tú ya no tienes a nadie y realmente es fuerte. Pero doña Rafaela, hay una parte donde hay que hacer hincapié y es el hecho, usted manifiesta que hay varios duelos. O sea, en la vida sí, porque dependiendo también la formación de la familia, la formación del individuo, la formación de la pareja. Entonces, hay que individualizar lo que es el duelo en el momento. ¿Cuál duelo es que ustedes más tratan en esa terapia? Mira, generalmente las personas no quieren entender que están haciendo un duelo. Entonces, cuando eso pasa, generalmente llegan a la consulta por algún otro problema. ¿Por qué? Porque según el afrontamiento de ellos hacia ese duelo, tiene mucho que ver el afrontamiento del duelo. Si tú tienes un afrontamiento positivo del duelo, pues tú puedes manejarlo mejor a nivel personal, si tu autoestima es buena, si tú tienes personas a nivel social, todo eso son afrontamientos positivos. Ahora, si tu afrontamiento es negativo, donde tú te aíslas, tú no quieres salir, entonces tú tienes un alejamiento a nivel social, a nivel familiar, entonces también puedes tomar mucho alcohol, inclusive usar sustancias psicoactivas. En ese momento puede llegar una persona a consulta por otro problema. Puede llegar por consumo de sustancias, puede llegar por alcoholismo, puede llegar con una depresión mayor, puede llegar con una crisis de ansiedad, de pánico.
Y busca, ahí en ese momento es que las personas se dan cuenta que algo les sucede. Ahora, está en nosotros descubrir que realmente lo que hay detrás de esos problemas psicológicos es un duelo, que todavía no ha pasado ese duelo. Ese duelo, según uno lo va tratando y según la historia clínica y todo lo que uno va haciendo, y también tenemos algunas pruebas de ansiedad, de depresión, que vamos viendo cómo está, entonces podemos llegar a si hay un duelo. Hay una escala de TEXA que es específica para duelo. Entonces ya cuando uno va sospechando que hay un duelo, uno le puede hacer esa escala y descubrir si detrás de lo que tiene realmente hay un duelo. Doña Rafaela, hablábamos ese mismo tema, pero anteriormente, cuando una persona está enferma, tiene una enfermedad terminal y el pariente ve el sufrimiento y cuando muere sufren, pero dicen está descansando en paz. Sí. Ya hay un alivio para el que lo cuida, porque está sufriendo. Porque es una cosa terrible ver un enfermo terminar, eso no es fácil. Sí. He tenido pacientes con personas terminales que no lo aceptan. Y puede estar postrado la persona y tú quieres ayudarla y esa persona reacciona diciéndote, es que se va a parar de ahí. O sea, que hay diferentes tipos de personas que según incluso a nivel de inteligencia, eso es parte del afrontamiento que uno tiene que tomar en cuenta para ver cómo uno va a tratar a esas personas. También hay mucho de lo que es la cultura. Tú sabes que antes se trataba el duelo como más normal. Una viuda se quedaba en su casa con su ropa negra hasta toda la vida, hasta que muriera y no se casaba. El hombre podía, pero la mujer, exactamente, la mujer no. Culturalmente, ni la sociedad lo permitía. Sí, y todavía hay algunos temores de que si me pongo la ropa de color, ¿qué va a decir la gente? Van a decir que no me dolió, que sí me dolió. Esos casos usted lo cuenta con los dedos de las manos y le sobran dedos. No, todavía hay gente que guarda. Todavía hay gente que lo hace. Todavía hay mujeres. Depende del tipo de la mujer, el tipo de crianza. Sí. Y la edad. Sí, sobre todo también la edad. Influye mucho. Porque lo que tratamos ya en consulta es que realmente puedan reintegrarse a su vida normal, que tienen derecho a ser feliz. La persona tiene derecho a seguir viviendo y a ser feliz, a buscar su felicidad. Pero yo insisto en algo y es que tú no te puedes quedar en la persona que se fue. Tú tienes que estar bien para los que están a tu lado. Sobre todo cuando tú tienes hijos. Tú tienes que estar bien para esos hijos. Entonces, ahí a veces la terapia funciona mejor porque tú puedes hacer que esa persona vea realmente que su vida vale la pena. Por eso. Pero qué bueno que usted toca la situación del modelo edad. ¿Por qué? Porque es que la generación de ahora, 20, 25, 30 años hacia acá, o sea, de 1995 a 2025, esta es una generación muy difícil, muy rara. Sí. No le importa nada, la muerte para ellos no es prácticamente un caso normal. En esa edad, hay muchos pacientes que requieren su servicio de 30, 35 años. Sí, porque mira, hay una edad que es como la pubertad, ya cuando van a comenzar a ser adultos, que quizás están muy apegados a los abuelos. De 16 a 20 años. Ajá, más o menos. O de los 3
podríamos decir, está muy apegado a los abuelos. Se le murió su abuelita, su Y abuelita. hacen unos duelos fuertes de los abuelos. Y también de algunos, es más, hasta de algunos tíos hacen duelo a esa edad fuerte. Entonces, lo que pasa es que a ellos es fácil integrarlo a la sociedad, más fácil reintegrarlo, porque entienden la misma vida, los mismos amigos lo van ayudando y uno puede ayudarlo bastante bien y ellos pueden salir adelante. O muchas veces la gente aprende a vivir con el dolor. Ríen, disfrutan, van a una cena. Eso ellos han pasado años. Y entonces no, el dolor siempre existe, pero van aprendiendo. Sí, lo que pasa es que hay un tipo de duelo que se llama escondido. El duelo escondido, que es cuando la persona no expresa. Eso es malo. Ese es dañino, porque entonces la salud se afecta. se afecta mucho. Hay mucho a nivel físico, mucho dolor, muchas taquicardias, que si te ahoga, que tú sientes muchas cosas, no puedes dormir bien, no quieres comer. Eso eres tú callado que lo hace, pero a nivel ya de la gente que te rodea, tú estás muy bien. Y mientras más fuerte la gente, más Sí, hace un duelo más así. sí, el duelo es más y más largo, entonces ahí es que se va prolongando ese duelo hasta que termina, entonces, buscando ayuda, como les decía ahorita, pero ya creyendo que es otro trastorno que hay. Y ese es el duelo escondido. Y aparte del escondido, ¿qué nombre se le puede poner a los demás que existen? O sea, si existen. Sí, Bueno, existen muchos duelos. Sí, pero entonces, ¿cuáles son los nombres para diferenciar? Sí, lo que pasa es que según las etapas, porque lo que menos queremos es, hay un duelo que es el duelo complicado, Complicado. que es cuando se está, o sea, mira, hay un proceso, la persona fallece, hay que darle su tiempo, entonces tú lo que haces es que le das el acompañamiento, lo que podría llamarse primeros auxilios psicológicos. Entonces, ese acompañamiento que tú le das no es a lo loco que se da, porque si comienzan a llegar las amigas, donde la que ha perdido un hijo, y le dice, ahora tú tienes un angelito en el cielo. Eso no es ayudar, es al revés. Así. Eso desayuda. Los caminos de Dios son así. Entonces, Dios lo necesitaba tú ya. lo necesitabas. Oye, acompañar significa estar con la persona. No es hablar. Sin hablar. Estar Eso es con como ella. cuando uno va a una funeraria, que comienza a decir esto, solamente es el abrazo lo que vale. O te acompaña en tu sentimiento, más Sí. nada. Incluso Por eso es que es tan difícil dar un pésame por teléfono. tú le puedes decir, lamento lo que te ha pasado, pero nunca tampoco le diga, sé cómo te sientes. Sí. Tú no sabes cómo ella se siente. Sí, porque no Tú le- le a puedes ti no te ha decir, pasado. Yo sé cómo tú te sientes. Porque eso Haciendo sería juicio de como, valor. Tú y yo somos dos personas diferentes. Tú sientes de una manera, yo siento de otra manera. Entonces, no digas que tú sabes lo que yo estoy sintiendo, porque es que jamás en la vida lo vas a saber. Y vienen muchas cosas que las personas le dicen a la gente, que lo que hacen es que la persona hasta se moleste. ¿Cómo me va a decir eso? Si sabemos que tú vas y le das el abrazo y le dices algo y de ahí tú te vas y te olvidaste que ella está ahí en la funeraria. ¿El duelo tiene tiempo para culminar o la gente lo saca de raíz momentáneamente dependiendo cuál es la formación de esa persona? Sí, mira, como comencé a decirte ahorita, cuando sucede el evento, le damos el acompañamiento, estar con ellos, ver si necesita tomar agua, ver que no ha comido nada, si tú le puedes dar algo que lo sostenga, que sienta el calor tuyo.
Que La sienta solidaridad es muy que tú importante en estás un ahí duelo. y que tú le estás acompañando. Eso es ahí. Entonces, el duelo, como yo le decía, que comienza con esa etapa de no aceptación, cuando son duelos ya, tiene otra etapa que es la de la ira. Ah, sí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó eso a mí? Si yo hubiera hecho esto, no sucede. ¿Y por qué yo no Exactamente. hice aquello? ¿Y por qué dejé que esto Pero sucediera? eso es complejo de culpa. Sí, porque se siente O culpa. porque él es más ¿Por qué? viejo Sí. y no se llevaron el viejo, sino Sí, no hay- el joven. Llegan a culpar a Dios. Sí, comienzan y O sea, culpan a Dios. Es un momento que hay una ira que el culpable fue fulano, que los médicos lo dejaron morir, y eso es algo que pasa. A veces hay gente que le dura más, después hay gente que le dura menos, pero comienzan después como a negociar, es como una etapa de negociación, donde la gente comienza como, bueno, ya pasó, Adaptarse. ya. Eso no significa que el dolor ha pasado, ¿eh? El dolor sigue. El dolor sigue. Pero tú vas como reconciliando algunas cosas. Cuando verdaderamente llega a la aceptación, porque después pasa por un periodo de depresión que no es un trastorno en ese momento, no, o sea, es un estado de ánimo, pero tú puedes sentir tristeza también, que no tiene que ver con la depresión. Tristeza y depresión muy no es distinto, no muy es lo distinto. mismo. Entonces, tú sientes esa tristeza, eso es normal cuando tú estás en esa... Una tristeza casi eterna, por mucho tiempo. por recuerdos. Ahora, para mí, lo más importante del duelo, o más que del duelo, del dolor, En el es corazón. que tú tienes que aprender a convertir ese dolor en amor. Ahí es que que a mí me gusta. Pero tiene que ser Rafael. con acompañamiento de manera obligatoria, porque realmente llegar La de una soledad- depresión, no, es que la soledad es soledad, difícil para o sea, uno. un proceso. Sí, eso es un proceso. Doña Rafaela, hay dos preguntas que yo tengo. Hay una, cuando estos niños quedan huérfanos, tan pequeños, ¿cuál es el duelo de un niño de 6 años en adelante? Porque 3, sí, cree que su mamá se fue, que Sí. vuelve. Sí, en esa edad de 3, 4 para abajo. No hay tanto dolor, sino sí. esperan. Y sobre todo si encuentran a alguien que le dé una Cariño, buena calor. acogida, ¿verdad? Cuando falta la madre, y eso ya uno lo ve en casos, en muchos casos, en que cuando están como de 10 años, 12 años, sobre todo las niñas que han perdido la madre, pues llevan eso, lo llevan como algo que es de ellos, eso ellos no lo dejan, no lo dejan. Entonces, mira lo que pasa, que las niñas, sobre todo en esa edad, piensan que no le hubiera sucedido nada malo si ellos tuvieran a su mamá. Sí, también. Sí. Hablamos del duelo de un ser que se murió, pero hay duelos muy grandes, el del amor. El del amor es un duelo terrible. No, el duelo del amor y sobre Una todo cosa que la gente dura. cuando están en una edad de los 15, las niñas y los Exactamente. jóvenes, de los 15 a los 20, a los Ay, 25, que terminan con el novio. Sí, eso es terrible. Mira, ahí sí hay una depresión fuerte. Ahí generalmente uno lo ve por la depresión. Incluso con algunos hasta pensamientos suicidas. Sí. En esa edad como que no hay todavía como que piensan que sin esa persona no pueden vivir. Entonces tienen que comenzar a madurar realmente, a madurar y a darse cuenta que la vida no va a terminar porque esa persona se fue. Y después viene otro. Ajá. Y por esto yo sufrí tanto. Y sí, exacto. Entonces viene una nueva vida. Porque ese es un dolor terrible, pero es más fácil. Porque en 6 meses, un año, depende.
viene otro y dice, pero mira, me enamoré de este y yo Y mira, qué creía feliz que me iba a ahora. morir, mira, soy feliz. Ahora que yo estoy feliz. Y no a la niña, eso le pasa A los jóvenes también, a los cualquier edad, a varones. los adultos. Sí. No, y hay un duelo que para mí es de los duelos más fuertes, es cuando una persona se da cuenta que su pareja le está haciendo infiel. Ay, la infidelidad es algo. La infidelidad. Porque lo sufren a veces callado. ¿Por qué no lo pueden decir? Porque entonces, No lo dicen. si es varón, le dicen Sí. el tal. Entonces, Y uno si es la dice- mujer, no lo puede soportar. Ajá. Entonces uno dice, no, eso es un sufrimiento que se... No, es un duelo que está haciendo Es un porque duelo. está sintiendo los mismos síntomas, las mismas cosas. Primero no lo aceptan, cuando a ti te dicen, mira que tu esposo te fue infiel a tu esposa. Tú no lo aceptas eso y después te da la ira, o sea que tú pasas por lo... Hay Pero gente que han Rafaela. dejado, hay gente que han dejado a los maridos y nunca jamás vuelven. O hombres a mujeres. sí. O otros que vuelven y perdonan, porque existe el perdón. Sí. Pero en ese caso del perdón, siempre el hombre recuerda que la mujer le fue infiel, entonces. Es un perdón a media. No, mira, te voy a decir. Es más difícil que el hombre perdone. Sí. Mucho más difícil. Inclusive, el hombre que se queda con la mujer a veces lo hace con planes de hacerla venganza. sufrir. Sí. Entonces ahí viene lo que es el maltrato psicológico hacia esa mujer. Recordando que hizo siempre la eso. historia. Sí. Y hace una historia él de la vida compartida con esa mujer, porque hubo una infidelidad. Y cree que lo va a hacer otra vez. Sí. Doña No hay Rafaela, conflicto. en estos casos creo que entran varios facultativos o profesionales de la conducta, porque primero, cuando hay problemas de depresión, cuando hay problemas de comportamiento, de conducta, porque ahí entra lo que es el psicólogo clínico, el psicólogo de conducta, ahí entra también lo que es psiquiatra, porque son un complejo, un complemento de cosas, Sí, de profesional. de profesionales. Ajá. Ahora se está utilizando el método de un grupo de médicos que entran Es el a modernismo. intervenir el problema. O sea, Sí, sí, sí. porque las situaciones son diferentes. Y por eso los profesionales deben ser diferentes áreas, profesionales y especialistas de diferentes áreas. ¿Ustedes utilizan así ese método? Sí, así que nosotros trabajamos. Incluso, perdóname, el método de ellos es mucho más avanzado. Ellos, hay una Confiabilidad. no, Con fidelidad. como locura. Sí, sí. Bueno, no, está claro. El está claro. secreto, Sí, sí, el secreto profesional. Sí, secreto profesional. En sí, todo, en muchísimos lugares, Santo Domingo, otros países, de profesionales que se lo hacen por vía Zoom, tal sitio, tal el otro. O sea que Sí. es una cosa tan moderna el centro de ellos. Sí, pero yo lo que quiero que ella me hable sobre lo que es... Sí, le voy a decir, por ejemplo, yo recibo una paciente que viene, que está deprimida, que no duerme, que le ha dado un ataque de pánico. Cuando hay ataque de pánico hay ansiedad, una ansiedad que es lo que lo lleva a tener ese ataque de pánico, que hay que llevarlo a la clínica y eso. Buscan la ayuda, al médico le dice, ve donde un psicólogo. Entonces nosotros tenemos pruebas para ver a qué nivel está la depresión, a qué nivel, en cuál escala está esa ansiedad. Si nosotros vemos que es una ansiedad que está muy alta, inmediatamente la pasamos al psiquiatra. Si hay una ideación suicida, hay que inmediatamente pasarlo al psiquiatra porque hay que medicarlo y a veces hasta que internarlo. En ese momento, cuando hay ideación suicida, tenemos que romper
lo que es la confidencialidad, porque tenemos que hablar con un Con la familiar, familia. con un familiar, porque ya Ahí esa es entra una la situación familia. más difícil. Entonces ahí entramos a ver cuál es el problema. Si yo me doy cuenta que lo que él tiene, ese paciente, el problema de él es de familia, entonces yo tengo que pasárselo a la terapeuta familiar. Sí, porque una cadena. Y, Sí. doña Rafaela, de todos esos pacientes que ustedes ven en distintos aspectos psicológicos, ¿han tenido resultados de todos, una parte? ¿Cómo son Muy los buenos resultados, muy buenos resultados. Pues eso es importante. Sí. Por ejemplo, en adicciones, los resultados de allá han sido fabulosos, muy, muy buenos resultados. En parejas, yo Que atiendo se van a parejas. separar. Sí, Cuando una pareja y decide si hay separarse, problema, se puede lograr que no se separen. bueno, realmente a uno nunca le dice, ustedes deben divorciarse, porque eso no es el papel del psicólogo. El psicólogo lo que quiere es La que unión. estén bien, pero los lleva también a entender Dice una que amiga si mía, si estar no es una separa- psicóloga feminista que le dice, ya divórciate. No, porque mira lo que pasa. Si llega un momento en que tú sabes que ellos van a ser más felices separados, Ah, eso sí. tú no les dices sepárense, Sí. pero sí los lleva a que ellos mismos se den cuenta que ya no pueden estar juntos. Pero que se logra entonces ahí una separación amigable, Es importante. que eso es importante para la familia, para los hijos, para tantas cosas que ¿Y se logra eso? se logra. Sí, se logra. Doña Rafaela, hay muchas cosas que hablar con usted, pero me queda una de tantas, me quedan muchas. Ah, Hablamos de todos los duelos, pero el de la pérdida material, eso es un duelo. Yo perdí mi casa, Ese- un hombre me la quitó, oye, una deuda en un banco, mi anillo de boda se perdió, que eso es lo que yo más quería. ¿Cómo es ese duelo? mire, eso es muy fuerte, porque quizá perder la casa, bueno, perdiste Un la patrimonio. casa, pero tú piensas que tú vas a trabajar y la vas a lograr, pero cuando tú pierdes todo, Anillo. que tú pierdes todo a nivel económico, no solamente Eso es fuerte. a nivel económico, porque cuando tú pierdes lo económico, hay muchas cosas que se agregan, amistades. Ay, se van, pues ya tú no Familia. eres la persona que le da comida, bebida, Exacto. andan juntos y paga la cuenta. Exactamente. O Entonces ya se- no o por lo que puede, sea. ¿verdad? Y ahí ya se sufre un duelo fuerte y viene un depresión. Ahí sobre todo hay mucha depresión cuando Sí. hay pérdidas. Ahí es que pérdidas viene la soledad materiales. hasta del poder. Sí. Entonces todo el mundo se aleja, te dejan y las cosas son... Pero se logra salir de todo, de todo. O sea que la ciencia es la ciencia. Sí. Y sirve para todos los problemas. Sí. Eso es interesante. Sí. Aquella persona que se le muere un pariente y no necesariamente, aún sintiendo dolor, aún sintiendo el daño del duelo, y no van al psiquiatra, ni al psicólogo, ni al profesional de la conducta, ¿qué usted le recomendaría? Porque realmente el problema existe, pero quizás no conocen que existe un profesional que es Exacto. un profesional del duelo, que es un profesional, que es un asesor, un acompañante para resolver ese problema. Sí, es muy bueno. Yo le digo a ellos que ellos no están solos, que realmente busquen ayuda. Cuando usted vea que usted se está alejando de la parte social, hasta de la misma iglesia, de su familia, de sus hermanos, que usted no está durmiendo bien, que usted quisiera llorar pero no llora, y es bueno llorar.
piense en que usted merece ser feliz, en que usted merece salir adelante, en que usted debe seguir y triunfar y que le vaya bien en la vida. Todos nacemos con un día para irnos y muchos somos los que nos quedamos, pero luego le seguimos los pasos, o sea que eso es algo que está en nuestra vida y que poco a poco debemos ir aceptándolo. Busque ayuda. Nosotros estamos en Conversus, en la calle Primera de los Cerros de Gurabo, detrás del Supermercado Central. Ahí estamos a la orden, ahí le podemos ayudar. ¿El teléfono? A que usted, bueno, le voy a dar mi teléfono porque realmente... ¿Pero su teléfono privado? Sí, no, No, privado no, pero... No, no, llame del al teléfono centro. Es de consulta, centro. es de consulta. Al de la consulta, Exacto, no del suyo, porque después no duerme esta noche es que llamando. no me lo sé, no me lo sé realmente. Pero usted busca, Converso le va a aparecer a usted en su teléfono, búsquelo, que usted puede llamar y ahí estamos para ayudarle. Somos muchos allá que estamos esperando por usted. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por Muchas haberme gracias. Muy buena, muy aceptado buena. esta invitación y por estar aquí con ustedes. Así que Doña Rafaela, muy buena entrevista. Muchas gracias. gracias a ustedes. Ayudó mucho a mucha gente. Sí. Nosotros tenemos varios temas que tratar con psicólogos de ese centro, que es a nivel mundial, ese centro conocido. Bueno, vamos a hacer una pausa y venimos con comentarios.